Quisiera escucharles qué fue lo que trabajamos la clase pasada, en qué nos quedamos la clase pasada. A ver, ¿quién me hace un recuento por ahí? Migue, cuéntame. En lo de las monedas. Listo, ¿qué vimos de la moneda? ¿Qué vimos de la moneda? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me cuenta que revisamos un poquito por ahí? Mm, Como la historia y que Escribimos. ahora no todo tiene que ser físico, sino que también se puede pagar virtual. Ujú. ¿Listo? Un poco de historia. Y también escribimos dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país, generalmente un banco central. También vimos sobre una especie parecida a nosotros, pero Los neandertales. Ah, los neandertales, ¿no? Cuando estábamos Sí. hablando ahí un poquito, revisando la historia del ser humano, vimos, sí, profe, que yo mandé un link. ajá, el link del documental, muy bueno, muy buenísimo. Les recomiendo para los que no se lo hayan visto que lo chismoseen acerca de nuestros primos extintos, nuestros primos que cazamos hasta extinguir, ¿no? A los neandertales. Profe, qué tristeza. Qué triste, ¿cierto? Hubiéramos podido coexistir todos. ¿Quién sabe? Así es la naturaleza. Un poco cruel a veces. Entonces, bueno, ¿qué revisamos básicamente la semana pasada? Hicimos como un proceso histórico, pues para entender cuál fue esa necesidad de la moneda, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a formar o establecer una moneda como tal? Todavía no hemos, hasta el momento, digamos que en proceso histórico no habíamos visto las monedas que existían porque al principio realmente el sistema económico no funcionaba por medio de monedas. ¿Cuál era la forma en la que se movía la economía en ese entonces? ¿Se acuerdan? Trueque. El trueque, sí, señores, el cambio, ¿no? Entonces hablábamos de cómo se generaban cambios, cómo las civilizaciones cuando ya tenían un territorio empezaban a intercambiar los recursos con otra. ¿Usted qué está haciendo, Cristian, por allá? Su merced, ¿qué está haciendo? Parece que le estuviera dando correa a alguien, no lo sé. Entonces, básicamente veíamos eso, ¿no? Como cuando teníamos diferentes civilizaciones, podíamos compartir o cambiar nuestros recursos con el fin de que, bueno, de que todos pudiéramos como acceder a los recursos por más de que no, donde habitáramos no hubiera tal cosa. También hablábamos de que no todo era intercambio, ¿no? No se generaba tanto intercambio, sino también había en esta, ¿qué era? También se podía regalar. Exactamente, El Gaby. regalo. Exactamente, la economía del regalo, ¿no? Era muy importante en ese entonces, como que se pensaba hartísimo en la economía del regalo, porque pues como los recursos abundaban tanto abundaban los recursos, pues básicamente era bastante cómodo el hecho de pensar en regalar. Pues si yo tengo demasiadas cosas, pues ellos no pensaban como en intercambiarlo, porque en ese entonces no había mucha esa idea de consumo excesivo, ¿no? De acumular tanto. Ahorita, por ejemplo, eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo y nuestra idea humana de obtener cosas es acumular demasiado, ¿no? Un consumo excesivo, excesivo. ¿Quién me puede dar un ejemplo, a ver, de un consumo excesivo que se vea hoy en día? ¿Puedes quitar el chat, por favor? Es que están que envían mensajes a la Sí, profe, está Profe, desactiva el chat, por favor. ¡Listo! Es que le decimos que ya nomás sigue. 50 mensajes. ¡Listo! Chicos, Profe, Cristian fue el que escribió. El chat es pónganme, excesivo. pónganme cuidado, el chat es excesivo, exacto. Un buen ejemplo. Chicos, porfa, no lo voy a bloquear porque básicamente no puedo, tendría que cerrar la videollamada y volverla a configurar. Entonces, simplemente todos nos vamos a autocontrolar y no utilizar el chat. ¿Listo? Sí, profe, si Mari está Ah, no, filmando. sí, ya vi. Ya. Creo que ya pude. Creo que ya. Sí, profe, ya. Sí, profe, ya ¿Listo? está deshabilitado. Excesivo que hay es la tecnología. La tecnología, exactamente. Por ejemplo, los celulares. ¿Se han visto que ahora no es suficiente con que tú tengas un celular y que te dure, sino que cada año tienes como que el mercado te incita cada año a comprar uno nuevo así el tuyo esté bien? Eso es un gran ejemplo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, también esto de la moda, ¿no? A veces no nos basta ya con tener las prendas que necesitamos, sino necesitamos tener muchísimas cosas. De hecho, hay personas que tienen cosas y le dicen a uno, no, yo compré esto y nunca jamás lo he usado.
ahí tiene la etiqueta y todo. Entonces, eso es una muestra de cómo nuestro pensamiento hacia las posesiones se han convertido en algo de... La comida. Profe, otro consumo muy excesivo que también ahí son los El tapabocas. alimento, la comida. Dime, el Gaby, tapabocas. oigámonos entre todos. Dime, Gabriel. Comida, profe. Otro consumo excesivo que tenemos tapabocas. Uy, sí, ahorita y más con la cuestión de, pues la pandemia se ha vuelto un consumo excesivo, ¿no? Entonces vemos como hoy en día ya no solamente nos basta con lo que necesitamos, sino que tenemos como una, valga la redundancia, una necesidad por acumular y acumular cosas que muchas veces ni las usamos, que muchas veces... Exacto, es como si fuera una adicción solo por tener cosas, pero esta adicción no viene porque sí, ¿no? Viene detrás de todo un sistema, pues que se sustenta en eso, se sustenta en que cada vez cada persona acumule más cosas y tenga más cosas porque da una idea de que eso es lo que mueve el mercado, ¿no? Pero al principio no era así. Al principio las civilizaciones tenían lo que necesitaban y esperaban tener eso que solamente necesitaban. Dime, Dani. Gaby, entonces mientras, ¿qué ibas a decir? Es así como un programa de Discovery Human que se llama acumuladores compulsivos, que acumulan basura y basura y basura. Exactamente, Uy, sí, profe. así tal cual. Esas son culturas que se han ido, son hábitos que se han ido desarrollando. Dime, Dani, ¿qué ibas a decir ahora sí? Profe, yo antes de empezar el colegio, yo tenía una adicción con siempre estar pegado al celular. Claro, claro. Eso también pasa. Todo eso hace parte de un sistema que nos incita a consumir en exceso, todo lo queremos en exceso, no, como que cada vez vamos perdiendo esa noción de hasta dónde yo necesito algo y hasta dónde solo lo estoy obteniendo por consumismo, ¿no? Y en ese entonces esa idea de consumismo no se daba, entonces por eso era que regalaban tantas cosas. Pues si a mí me sobra, no me interesa acumular. Más bien prefiero dárselo a la mayor cantidad de personas que pueda, a las demás comunidades, compartir, ¿no? Generar esos lazos de fraternidad que ya muy poco se ven. Entonces, eso era como más o menos cómo funcionaba al principio. Pero resulta que luego las cosas fueron ir cambiando. Entonces llegamos a Grecia. Vamos a empezar a estudiar a Grecia, ya han pasado unos cuantos años, ya las civilizaciones se han sentado mucho más en su territorio, ya empiezan a aparecer las nuevas ideas de ciudades, ¿no? Porque eso es herencia de Grecia. ¿Ustedes sí han estudiado a Grecia? No, ni idea. Profe, la verdad, nunca. No, profe, pero la verdad es que cuando me investigan casi todo, siempre aparece algo sobre Grecia. Excelente punto, Gabriela. Excelente punto. Exacto. Tenemos herencia de Grecia por doquier. Por ejemplo, les voy a comentar nuestra arquitectura. Para quienes vivan en Bogotá, todas esas grandes estructuras que ustedes encuentren de ladrillos son herencia de las arquitecturas griegas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si hayan visto la Biblioteca Virgilio Barco, por ejemplo, no sé si hayan visto todas esas grandes estructuras que tienen muchísimo ladrillo, esas arquitecturas son heredadas de arquitecturas griegas. ¿Qué más? Por ejemplo, el sistema político. ¿Cuál es nuestro sistema político? Corrupción. Corrupción. Bueno, eso no es tan griego, eso es más bien humano, pero tienes toda la razón. Pero ¿cuál sería el ideal? ¿Cuál es ¿La democracia? La democracia, exactamente, la democracia en donde se pretende que los líderes se escojan según la voluntad de la mayoría, ¿no? Y eso es heredado también de los griegos. Pero no solamente eso, el arte, la ciudad como tal, el hecho de que existan las ciudades, las metrópolis, las grandes metrópolis que hacen parte de las capitales de los países, son ideas griegas. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que ahí viene otra idea más. Y es la cuestión de que dependiendo de los lugares que habitaba el ser humano, pues habían diferentes recursos. Como decir quienes habitan acá en Colombia, por ejemplo, el lulo. ¿Alguien no ha probado el lulo? ¿Sí saben cuál es el lulo? Lo delicioso. Es delicioso. Es rico. Exacto, en jugo es delicioso, es de mis jugos favoritos también. Yo sé que con muchos lo compartimos. Es delicioso. ¿Y saben algo?
Exacto. ¿Y saben algo? Ese recurso solo está acá en Colombia. En Colombia es el único lugar donde conocemos el lulo. Entonces, asimismo siempre ha pasado. Hay recursos que son propios de cada región. Como por ejemplo, a ver, ¿qué otro recurso es de acá de Colombia? Solo de Colombia. El Café, no mentira. El café no, ¿El cóndor? el café se dan bastante El que, lugares. ajá. creo Sí, que el pero- tigrillo. Profe, el bocadillo. El bocadillo, la guayaba. La guayaba también es full de acá. La granadilla, como la conocemos. La granada es otra, o sea, existe la granada y la granadilla. La granada está en diferentes partes del mundo. De hecho, la granada viene más de Europa. Pero la granadilla es propia de nosotros. Y así, entonces cada región tienen sus recursos. Profe, yo no sabía. Sí, para que vea, hay hartos, el chontaduro, la uchúa. ¿Se han probado uchúa? La uchúa también es A mí propia. no me gusta. Sí, Profe, la pero- uchuva es de, Uy, es muy la rica, uchuva solo es de teacher. Colombia. No, profe, a mí no me gusta. A mí tampoco me gusta mucho, pero es propia de acá. Ay, Uy, profe, sabrosa, yo tengo resto de esas maticas acá. Teacher, exacto. teacher, Chévere, chévere. Chévere que teacher, les si no guste. estoy mal, en Sí, Japón no sí. existe el banano, sino que nosotros en Colombia se los transportamos hasta allá. Es correcto, es correcto. Esas cosas, ese tipo de cosas pasan. Mira, Espérenme un segundo que acá sucedió algo extraño en mi computador, porque el gato se paró encima del computador y ahora no sé qué hizo. Ah, Profe, yo un día estaba en clase con un profesor de primaria sí. y mi gato ¿Profe? pasó por encima del computador y despichó la tecla y se me quedó el micrófono abierto. Ay, rayos. Sí pasa, sí pasa. Entonces, ¿Profe? bueno, resulta que, profe, señores, es Profe, que Joan. mira que en China, cuando van a plantar manzanas, les ponen como un molde de un bebé. de un bebé, Y vea, pues, cuando crecen, ya las sacan y son muy caras por el molde. vea, Dicen que pues, si uno dicen que si uno la come le da vida eterna. vea que entonces ya le dan valor según rituales, ¿no? También las cosas tienen valor. Entonces, cada terreno del planeta Tierra tiene sus propios recursos. Pero resulta que hay lugares que no tienen tantos recursos. Entonces ahí había un problema, que era, por ejemplo, estos lugares como Grecia. ¿Cuál era el problema? Pues que ellos igual tenían necesidades de adquirir cosas, pero no tenían que truequear, no tenían que cambiar. Entonces, o sea, y aparte de eso, pues en ese entonces no había como tal el mercado, digamos, acá América, que es donde estamos ricos en recursos naturales. Entonces, pues allá no habían muchos recursos como intercambiar, no tenían que intercambio naranjas por manzanas, no tenían mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Se idearon otras cosas para intercambiar, ¿no? Que es gracias a eso también que hoy tenemos nuestra herencia en tantos aspectos es de los griegos, y es porque ellos, como no tenían recursos para intercambiar, utilizaron otras herramientas, como cuáles, como por ejemplo la herramienta intelectual. Entonces, resulta que por allá en la antigua Grecia, les estoy hablando del siglo 8 antes de la era actual, ¿no? Siglo 8 antes de la era actual, o sea, hace un montón de tiempo, pues resulta que allá había un pensador llamado Homero, y un escritor. Ustedes, Homero Simpson. Homero Simpson, ¿Homero sí. Simpson? Homero Simpson. Entonces, ustedes recuerden que deben ir tomando los apuntes, ¿no? No lo que yo diga, sino como ustedes vayan a ir entendiendo las ideas principales. Ustedes son, ¿para qué nos sirven los apuntes? Para organizar nuestras ideas, para organizar nuestra cabeza. Teacher, por razón, yo decía, ¿por qué será que la teacher no ha compartido el tablero? No, porque no siempre no siempre los apuntes van a ser lo que yo escriba. La idea es que ustedes también construyan sus apuntes, sus ideas. Sara Martínez está como haciendo algo, Profe, como jugando. Ahorita mostró en el celular, hay un jueguito que es de una pelotica. Ah, sí, bueno, de no, la allá canción. cada quien mirará. Entonces, resulta que, este señor Homero, digámosle Homero Simpson, pero no era Homero Simpson, pero le vamos a decir así, escribió dos libros muy importantes. Se llamaban La Ilíada y La Odisea, ¿sí? Entonces, resulta con eso, ¿qué pasaba con estos libros?
Pues en ese entonces lo que quería Homero era dejar escrito o comunicar lo que estaba pasando a su alrededor, comentar y dejar para la historia, bueno, qué estaba pasando en su ciudad por medio de la economía, cómo se estaba moviendo la política, la filosofía, todo. Quería contar cómo estaba sucediendo su entorno, ¿no? Pues para eso es que uno, generalmente la gente escribe, dibuja, ¿no? Para plasmar una historia, para contarle y que perdure. Entonces lo que hizo él fue escribir estas historias por medios mitológicos, o sea, utilizaba mitos, como mitos que son pues historias de fantasía que tratan de explicar el origen de algo, explicar el porqué de algo, pero entonces lo que hacía era utilizar estos mitos para contar realidades de su entorno. ¿Sí? Entonces, claro, contaba cómo funcionaba la agricultura por medio de los dioses de la agricultura, que en ese entonces para los griegos son Saturno. Saturno es el dios de la agricultura, el mismo Cronos es el mismo. Entonces, era por medio de estos dioses que inventaban, contaban historias que pasaban a su alrededor. La Ilíada es uno de esos, es un libro mitológico que trata de contar qué estaba pasando en Grecia durante estos periodos de tiempo. Y en este libro, pues, hablaba de economía. ¿Cómo se llama el libro? La Ilíada. La Ilíada. ¿La? La Ilíada. Y se los voy a escribir acá. La Ilíada. ¿Listo? Por si lo quieren chismosear. Es la Ilíada y la Odisea. Son los libros de mitología que se utilizaban para... ¿Pero él los escribió? Sí, él los escribió. Ajá, Homero se llama. Entonces, resulta que en la Ilíada él hablaba de la economía, pues hablaba de todo, ¿no? Hablaba de todo lo que estaba pasando, contaba historias, bueno, ese era el punto. Y en eso habló de la economía. Y resulta que en ese entonces no hablaba de una moneda. O sea, en la Ilíada no hay registro de moneda. Parecía que en ese entonces todavía no existía como tal una moneda establecida de intercambio, sino que aún se manejaba un poco la idea de trueque. ¿Pero por qué medio? Entonces ahí es cuando Homero introduce un concepto al cual llama talentos de oro. O sea, al parecer en ese entonces no era que el sistema económico se diera tanto por la moneda, como por una moneda, sino por un talento de oro. ¿Qué se refería a este talento de oro? Era básicamente los talentos, las habilidades y los conocimientos que tuvieran las personas. O sea que vemos ya cómo evolucionamos, ya no necesitamos hacer trueques con cosas, sino yo ya te puedo cambiar a ti un recurso que necesito, que tú tienes, que yo necesito, a cambio de un talento que yo poseo, ¿sí? Entonces, digamos. Sí, profe. Exacto, entonces, dime, ¿ibas a decir algo, Salo? Sí, profe. Que yo no me acuerdo si fue en cuarto o en quinto, pero hicimos en una actividad de proyecto de aula lo de los trueques y eso se intercambió todo, en que intercambiamos películas, juegos de mesa, juguetes. Genial. Sí, teacher. Eso está genial. De hecho, vamos a hacer una nueva versión este año, algo así. Vamos a hacer una nueva versión este año en nuestro proyecto, por supuesto. Pero resulta que en ese entonces, no solo ese trueque que ustedes hicieron, de seguro era de cosas materiales, pero también evidenciamos, dime Gaby, ¿qué vas a decir? Que yo tomé mis apuntes, profe. Eso, tome sus apuntes. Eso, ahí están bien, eso. Ustedes organizan sus ideas como mejor les funcione. Entonces, bueno, resulta que aparece este talento de oro. O sea, yo ya te puedo intercambiar a ti ¿Podemos hacer una hoja completa de eso? lo que quieran, chicos. Los apuntes son de ustedes. Ustedes verán cuánto ocupan, si hacen dibujos, lo que Teacher. necesiten para comprender. Dime. Teacher, yo ya encontré un pequeño libro por internet de la Ilíada. Profe, Eso debe estar en internet. Dime, Gaby. una pregunta. Es que yo vi que tú subiste unas guías a Classroom, ¿no? Ay, sí. Yo no fui el martes porque se abrió el Classroom y no pudimos ir. Entonces, en el caso mío, tengo que hacer estas guías. Obvio, esas guías son específicamente para las personas que no pueden ir, para que no se vayan a atrasar en este proceso. Profe, Dime. Homero Simpson Homero existió Simpson. 8 años antes de Cristo. 8 siglos antes de Cristo. Está en el siglo VIII antes de Cristo.
Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, bueno, les termino de contar en lo que iba. Resulta que, bueno, ya podemos intercambiar no solamente cosas materiales por otras cosas materiales, sino que podemos cambiar también talentos. Entonces, bueno, yo puedo ir a tu terreno y decir, bueno, a mí me interesan esas frutas que tienes en tu terreno y pues yo no tengo nada para intercambiarte, pero yo sé hacer, por ejemplo, trabajar carpintería. Yo sé trabajar la carpintería, mucho, soy muy talentosa en carpintería. Entonces ya se empiezan a ver que los trueques no son solo con bienes materiales, sino también con talentos. Y no solo con talentos, sino también con la persona misma, ¿no? Porque pues como ustedes ya saben, cuando aparece esta idea de poder, pues no aparece. Digamos que cuando empezamos a construir como especie la idea de poder sobre las cosas, sobre los recursos, sobre las tierras, también llegamos a tener poder sobre nuestra misma especie, ¿no? Entonces resulta que ya quienes tienen este poder lo utilizaban para, por ejemplo, intercambiar algunas cosas, algunos bienes, tierras, por personas, por esclavos. Entonces ya se creían o se estipulaban dueños de personas y las utilizaban para generar estos trueques. Entonces eso también empieza a problematizar, ahí se empieza a problematizar otra nueva cosita de esto del mercado. Y es eso, cómo se cosifica al ser humano, cómo se empieza a cosificar como bien de intercambio. Entonces también pasa eso, y no solo con los humanos, sino también con los animales. Esa es otra moneda que también aparece, otra idea de moneda. Y es que empiezan a intercambiar el ganado, ya te doy la palabra, Miguel, ya les doy la palabra, empiezan a intercambiar el ganado y le dan un valor en específico. Entonces, habían dos tipos de moneda de animal en ese entonces. Estaban los bueyes y los carneros. Entonces, los bueyes se utilizaban para grandes costos. Imagínense que los bueyes fueran, yo qué sé, la moneda de 100.000 y el billete de 100.000 y de 50.000. Y los corderos eran como tipo los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000, que tenían menor valor. Entonces, para que se vayan a ir haciendo una idea de equivalencia, una armadura de un guerrero, una muy buena armadura de un muy buen guerrero, podía llegar a costar entre 8 y 10 bueyes, ¿sí? Y así, entonces, dependiendo de lo que tú quisieras comprar, lo podías pagar con bueyes o corderos. Entonces, vemos acá cómo se cosifican o se vuelven, se les da un valor intrínseco de moneda de intercambio, no solamente a los recursos naturales, no solamente a los recursos, digamos, de herramientas, sino también a los talentos, también a las personas como esclavas, como fuerza de trabajo y a los animales. ¿Listo? Ahí vemos cómo va a ir evolucionando esa idea de moneda. Dime, Miguel. Sí, teacher, es que sí, acabé de encontrar las guías y sí, entonces también dos preguntitas. Y la primera sería si hay que mandar la foto Sí, por tu correo. por Classroom. Ahí mismo, tú por respondes, Classroom. tú mismo ahí responde la tarea común y corriente. ¿Tiene que ser Teacher, foto? Pues, bueno, pues si haces un documento, puede ser el documento, no te preocupes. Yo digo foto porque de pronto a mí personalmente me parecería más sencillo enviar una foto de mis apuntes que hacer un documento, pero si a ti se te facilita el documento, hazlo de una, no tengo ningún problema con eso. ¿De los apuntes de esta clase, profe? No, o sea, esa es la actividad de las personas que no fueron a la presencialidad. Ah, ok. ¿Listo? Teacher, no entiendo tanto el primer punto. Ahí el primer punto creo que es que generen los conjuntos, ustedes se los deben inventar, un conjunto universal que tenga un subconjunto, como lo hicimos la clase pasada, algo así como un conjunto universal pueden ser las aves y un subconjunto podrían ser, yo qué sé, las aves de Bogotá o ustedes se lo deben inventar. Dime, ¿qué ibas a decir, Gaby? Vale, digo. Profe, ¿cuál es el título? Ya escribí, pero o sea, no he escrito el título. Listo, en el título vamos a hablar de la aparición del electro. Es algo que les voy a contar, me quedan 4 minutos, entonces les voy a comentar rápidamente. Aparición del electro, pueden dejarlo como título. ¿Profe? Dime. Profe, si se acaba la clase, pues volvemos a entrar, ¿no? No, porque no, es que yo tengo más clase, tenemos más clase. Teacher. Entonces, présteme cuidado, póngame cuidado acá lo ultimito y les cuento para que no se acabe el tiempo. Entonces resulta
que por allá en Turquía y en las partes de Asia Menor, es donde se empieza a pensar que las cosas no solo me pueden servir para usarlas yo, sino que yo puedo tener cosas y mercantilizarlas a la vez, o sea, generar negocio con ellos. No solo debo obtener cosas para mí, sino mercantilizar. Y en esa práctica, pues ya como que el trueque no funcionaba mucho. Y es allá donde aparece la primer moneda. Esta moneda se llamaba electro. Se llamaba electro por sus capacidades y propiedades eléctricas, que ya se estaba estudiando la electricidad, entonces le llamaron electro porque estaba hecha de los dos metales con mejor conductividad eléctrica hasta el momento, que era oro y plata. Entonces, esta moneda lo que hacía era una combinación de esos dos materiales. ¿Y cómo tenían un valor? El valor era dependiendo la cantidad de oro que tuviera. O sea, si tenía más oro que plata, pues valía más. O si tenía más plata que oro, pues valía un poco menos. Ese era el valor que se le daba a esta moneda llamada electro. Dependiendo la cantidad de oro respecto a la cantidad de plata, adquiría su valor y así también se podía identificar por medio de sus colores, pues dependiendo cuánto oro tuviera o cuánta plata tuviera o cuánto estaño, porque a veces también la rendían con estaño, pues se representaba por medio de un color y sabían su equivalencia. Entonces ya empiezan a aparecer estas monedas, estas ideas de monedas para generar intercambios equivalentes que no solo me beneficien a mí, ¿sí? Porque pues en el intercambio no importa como que sean equivalentes, pues porque igual es lo que yo necesito y mi criterio es la utilidad. Pero cuando voy a mercantilizar, ya necesito un estándar de valor. Y es ahí cuando aparece esta nueva moneda. Entonces, hasta acá les quería mostrar el día de hoy, quería que conocieran, presentarles el electro, que es como el rastro de la primera moneda que se conoce. Búsquenla en Google, busquen la imagen, van a encontrarse con que en las monedas plasmaban mucho arte, ¿no? Y ustedes ya saben que el ser humano siempre trata de expresar en todo su arte, sus expresiones artísticas, entonces la moneda no era una excepción, ahí también hay mucho arte, hay mucha historia. Y bueno, quería presentarles eso por el día de hoy. Ya saben que para las personas que no pudieron asistir a la presencialidad, pues ahí está la actividad, son unos ejercicios sencillos, es de lo que practicamos, es para que no pierdan como ese ejercicio de taller. Profe, ¿No? Dime, Vale. mira que busqué moneda electro y me salen como monedas, pero Figuras. con figuras. Sí, claro, ellos plasmaban ahí, digamos, las figuras de los animales que los rodeaban, de los dioses más que todo, ¿no? Ustedes saben que en esta época todo se le daba respuesta con las deidades, con los dioses, y lo plasmaban también en sus monedas. Entonces es muy interesante. Dime, ¿vale? Hay uno de un león y otro como de un señor crespo. Sí, exacto. De sus líderes, de sus reyes, bueno, de todo lo que ellos querían comunicar, lo representaban en sus monedas. Entonces, la próxima clase espero que sigamos investigando acerca de más monedas de la historia. La idea es que vayamos a ir conociéndolas una tras otra. Cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana. Dime, Dani. Profe, eso es de lo que hablamos ahorita. Y ahora yo no tengo una adicción al celular, sino tengo una adicción a dibujar cosas. Eso está listo. Canalicemos nuestras adicciones. Finalmente hacen parte de nosotros en cierta medida. Lo importante es que no nos afecten de manera negativa, ¿no? Cuídense mucho, chicos y chicas. Que tengan...